Bendiciones, mis amadas joyas del Salvador. En esta oportunidad quisimos hacerles un videíto para hablar de ese día que todo el mundo celebra, pero que los hijos de Dios no debemos de celebrar, y es el Halloween, diciendo que no al Halloween. Y vamos a ver conforme a la palabra que no es agradable al Señor. La hermana Agis nos va a leer una historia. Hola mis amores, Dios les bendiga. Y bueno, como les decía la hermana Vero, es muy importante que nosotros, incluso ustedes ya desde chiquitos, pues entiendan que esto es una fiesta que a Dios no le agrada, porque no es algo donde nosotros le estemos dando la gloria y la honra al Señor, ¿cierto? Entonces vamos a leer una cortica historia de un hombre, de un varón, que se disfrazó y qué consecuencias tuvo al disfrazarse. ¿Listo? Dice la palabra del Señor allí en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 29 al 34. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis contra chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. En esta corta historia nosotros vemos pues que el rey de Israel de esa época, ¿cierto?, tomó la decisión de disfrazarse. ¿Y por qué? Porque antes un profeta que se llama Micaías profetizó que Acab iba a ser derrotado. Acab era este rey, ¿cierto? Que él iba a ser derrotado. Y también pues que iba a morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo Acab? Pues de pronto si me disfrazo y ellos no saben quién soy yo, pues voy a guardar mi vida, ¿cierto? Me puedo salvar y voy a poder seguir siendo el rey de Israel. Pero resulta que ese hombre cambió su apariencia y se convirtió, digamos, que en otra persona. Se disfrazó para que no lo reconocieran, ¿cierto? Pero esto no lo salvó, ¿cierto? Perdió su vida de igual manera. ¿Por qué? Porque es que delante de Dios nosotros pues no nos podemos esconder, y Dios absolutamente todo lo conoce de nosotros, ¿cierto? Entonces vemos un hombre que tomó una decisión equivocada, que fue desagradable delante del Señor, porque el disfrazarnos, el cambiar la apariencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Dios nos hizo tal y como nosotros somos. Entonces, imagínense yo, por ejemplo, disfrazándome de Verónica, ¿cierto? O Verónica disfrazándose de mí o de otra persona. Entonces, es algo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos, y que siempre nos presentemos ante los demás y ante Él como realmente Él a nosotros nos ha hecho, ¿cierto? Entonces, esta es la pequeña historia que nosotros queríamos contarles. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo hoy celebrará esta semana el Halloween, ¿cierto? ¿Y qué hacen en el Halloween? Pues disfrazarse, ¿cierto? Ocultar su apariencia, ocultar lo que son, tomar la forma de animales, tomar la forma incluso de cosas, porque no falta el que se disfraza que de cosas materiales como, no sé, como una nevera o como un carro, árbol. como un árbol, como muchas cosas, y toman formas que no les corresponde, ¿cierto? Y se disfrazan de otras personas que tampoco les corresponde a ellos. Y muchos vemos que lastimosamente también es una época en la que se comete mucho pecado, en la que se hace muchísimo daño, y en la que de pronto la hermana Vero también ahorita les va a comentar que también hay muchas cosas que les hacen daño a los niños y a los animales y a muchas de otras maneras, ¿cierto? Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Sí. Vamos a leer en Deuteronomio, que es donde el Señor les dio la ley antiguamente.
Y dice, en Deuteronomio 18, del 10 al 11, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sabemos que eso también lo hacen para celebrarle a los muertos, también lo hacen haciendo cultos al diablo y, como lo decía mi hermana, para hacer daño a los niños. Sabemos que en estas fechas se pierden niños, se roban niños, los matan, los sacrifican a los ídolos y también a mujeres embarazadas y diferentes personas, ¿cierto? También a los animales, que sabemos que también los sacrifican para hacer sus ritos satánicos. Muy bien. Dice también allí en Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nos manda el Señor directamente a nosotros a que no nos hagamos partícipes de lo que ellos están haciendo, de lo que el mundo está haciendo, ¿cierto? ¿Qué es el Halloween? ¿Qué es esto? Una fiesta pagana, ¿cierto? Una obra infructuosa de las tinieblas. Algo que el enemigo usa para coger la mente de los niños y llevarlas a una oscuridad, llevarlas a una vida de culto a Satanás, porque él también quiere la gloria, ¿cierto? Él también busca que los hombres le adoren, que los hombres lo glorifiquen, porque él quiere imitar a Dios, ¿cierto? Entonces, él intenta robar la vida también de los niños. Y los niños, ustedes pequeñitos, muchas veces son fáciles de convencerlos para participar en todas estas cosas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros vemos a los niños disfrazados y a la hora de la verdad no podemos decir que se ven feos. Hay unos que son muy bonitos, ¿cierto? Pero que eso no es agradable delante del Señor, que eso realmente no es bueno. El mundo, Satanás, el enemigo, nos va a traer a nosotros con cosas que aún a nuestros ojos nos puedan parecer bonitos, pero que nos van a llevar a nosotros ¿a qué? A una destrucción, a una vida de pecado, una vida apartada de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros no podemos participar de estas obras. Amén. Entonces, nosotros no participamos del Halloween simplemente porque es que, no, es que no, mi papá me dijo que no podía participar, entonces pues no voy, ¿cierto? Pero de pronto lo tienes ahí en tu corazón. Y nosotros tenemos que sacar eso de nuestro corazoncito, de nuestra mente y poder entender que eso no es bueno, que aun cuando No todo le el agrada a mundo lo Dios. celebre, no es bueno, no le agrada a Dios y que precisamente por eso todo el mundo lo celebra, porque no todo el mundo quiere agradar a Dios, ¿cierto? No todo el mundo conoce al Dios verdadero que tú y yo conocemos. Entonces, nosotros pues somos luz en medio de las tinieblas y ese Halloween pues festeja precisamente eso, puras tinieblas, pura oscuridad y nosotros somos hijos de luz. Y también la palabra de Dios dice que lo que el mundo ama no es lo que le agrada a Dios. Uh-huh. Y que también lo que el mundo hace no es lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Amén. Y vamos a leer para finalizar en 2 Corintios 11:14 que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, como les decía mi hermana Agis, puede que parezca muy bonito, puede que digan, no, es que los voy a disfrazar de un conejito, de algo inocente, pero sabemos que el mismo enemigo usa todo eso para que aparente ser inocente, pero no es inocente porque hacen maldad con todo esto. Aún la gente roba, aprovecha para Uh-huh. robar, para hacer asesinatos con los disfraces. Entonces, niños, y padres, esto no lo celebramos nosotros porque nosotros somos hijos de Dios, Amén. somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Y tenemos que reprender las tinieblas, tenemos que reprender lo malo, lo que no le agrada a Dios. Tenemos que buscar hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces no olvidemos que esto no le agrada a Dios y no al Halloween,
No, nosotros los hijos de Dios no participamos de las cosas que hace este mundo. Dios los Amén. bendiga. Eh, Esperamos que puedan entenderlo, como lo dice Agis, guardarlo en su corazón y de verdad no hacer estas cosas. Y también, pues entonces, en lugar de nosotros celebrar esas cosas, pues queremos invitarlos a que nos unamos en oración, en clamor, Amén. por esos niños que sí lo estarán celebrando porque no conocen al Dios verdadero que tú y yo conocemos. Entonces, para que nosotros oremos por esos niños, para que el Señor los guarde, los proteja, para que nada ni nadie pueda hacerles daño, que nadie se pueda aprovechar de su inocencia, ¿cierto? Pero que también la luz de la verdad pueda llegar a sus pequeños corazoncitos y a Y a la sus vida de sus padres. padres, de Amén. sus maestros, para que ellos también puedan ser enseñados y puedan comprender que esto no es agradable delante de Dios, que esto no es inocente, que esto no es una simple fiesta para que los niños se diviertan, sino que es algo satánico, algo que hace daño a las almas de los niños. Dios les bendiga, los amamos mucho, los extrañamos mucho y les Amén. deseamos un buen día en Cristo Jesús. Chao.